El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en este viaje fascinante a través del misterio. Gracias de corazón por estar al otro lado de la pantalla y formar parte de la hermosa comunidad de los hijos de la lluvia. Os pido, por favor, si no lo habéis hecho ya, que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Es simplemente darle a seguir, a suscribirse en YouTube y en Spotify, y con este gesto sencillo, gratuito, nos ayudáis bastante a que el trabajo que hacemos en este podcast sea cada vez más conocido y más personas puedan acceder a este conocimiento, que es nuestra intención, que ayude a que la mente se abra, a que la conciencia se expanda. Gracias de corazón por tanto, y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy. Las apariciones marianas de La Salette en Francia, que tuvieron lugar a mediados del siglo XIX, están más vigentes que nunca. Sus polémicos mensajes, los secretos que la señora de Luz reveló a los dos videntes, parecen encajar a la perfección con la situación actual de nuestro mundo y con personajes tan relevantes como el Papa León XIV o el gobierno de los Estados Unidos. Hoy en Noche de Lluvia analizamos con profundidad y desde la perspectiva de nuestro tiempo las apariciones marianas y el mensaje apocalíptico de La Salette. Comenzamos. Nuestra Señora de La Salette es una aparición mariana que tuvo lugar en La Salette, Francia, en 1846. La protagonizaron dos niños, dos videntes llamados Maximin Guiraud y Mélanie Calvat. El sábado 19 de septiembre de 1846, alrededor de las 3 de la tarde, estos dos pastorcitos, Melania y Maximino, Melania tenía 15 años y Maximin 11, estaban cuidando vacas en una montaña cerca del pueblo de La Salette, La Saleta, en el sureste de Francia, en los Alpes franceses, y les sucedió algo extraño. Dicen que vieron a una señora llorando en mitad del monte, una señora que les había hablado. Los niños se habían dormido una pequeña siesta cerca de un arroyo y es Melania quien se despierta sobresaltada y le dice a Maximin: «Rápido, vamos a ver nuestras vacas, no sé dónde están». Pronto las localizan y se quedan más tranquilos, pero en esos momentos algo llama la atención de Melania. Observa en sus palabras una claridad. Cerca de un arroyo hay una especie de globo de fuego. En palabras de la pastorcita, es como si el sol se hubiera caído allí, pero no se ha caído porque el sol sigue brillando en el cielo. Es otra cosa, es una esfera luminosa, un globo luminoso que se mueve. No está fijo en un solo lugar, gira incluso sobre sí mismo. Los niños tienen miedo en esos momentos, incluso preparan su palo, su bastón, su garrote para golpear a esa luz si trata de hacerles algo malo. Pero de repente, en ese globo luminoso, empieza a surgir una silueta. Aparece una mujer sentada, con la cara oculta entre sus manos, con los codos apoyados en sus rodillas, como si estuviera llorando, profundamente triste. En un momento de la aparición, la señora se levanta, les pide que se acerquen y entonces poco a poco van descendiendo hasta ella y pueden observar a la señora con mayor detalle. Es alta, irradia luz,
viste parecido a las mujeres de la zona, como si fuera una campesina, pero está coronada. Tiene una corona con flores. En concreto tiene rosas en su cabeza, también en su cintura y en sus zapatos. Y aunque, como digo, aparentemente en su aspecto parece una campesina local, solo que es más alta, tiene varios elementos ciertamente inquietantes. Esta señora irradia luz y en mitad de la frente tiene una luz que brilla mucho y sobre sus hombros cuelga una gran cadena de hierro. En su cuello también tiene cadenas colgando. Son unas cadenas que terminan en un crucifijo que esta señora trae sobre el pecho, y en la cruz tiene un martillo y unas tenazas. Cuando la señora se dirige a ellos, a los pastorcitos, lo más impactante de todo es que habla en francés, primero en francés y luego en el dialecto local. Las primeras personas a las que les informan los niños de tales hechos son a los amos para los que trabajan. En concreto, una señora llamada la viuda Prat, quien ante una noticia tan extraña de estos pastorcitos diciendo que se les ha aparecido una señora luminosa, decidió que era mejor que ellos, los niños, le narraran lo que habían visto al sacerdote local. En este caso, que no es habitual porque en la mayoría de las apariciones marianas en un primer momento los videntes se encuentran con una gran oposición por parte de la Iglesia, como digo, en este caso es diferente porque la reacción del sacerdote es llorar de emoción y compartir rápidamente la buena nueva con todos los feligreses. Fue Melania quien, en ausencia de Maximin, que había sido trasladado al día siguiente por la persona para la que trabajaba a Corps, donde estaba su familia, Melania le cuenta a sus amos y a las autoridades locales lo que esa señora les ha dicho. Este documento se conoce como el Informe Prat y existe una copia realizada por un investigador de estas apariciones, el abad Layer, en 1847, un año después de los hechos. El mensaje de la Virgen, según este documento, el más antiguo de estas apariciones, es el siguiente. Vamos a poner atención porque estamos en el momento en el que esa señora luminosa se ha dirigido a ellos y según este informe, el primero de las apariciones dijo lo siguiente: «Acercaos, hijos míos, no tengáis miedo. Estoy aquí para transmitiros un gran anuncio. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo forzada a dejar libre el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Hace tanto tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, estoy encargada de rogarle sin cesar por vosotros, y vosotros no hacéis caso. Por más que recéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar el sufrimiento que he asumido por vosotros. Os he dado 6 días para trabajar, me he reservado el 7º y no se me quiere conceder. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Y también los que conducen los carros no saben jurar sin poner en medio el nombre de mi hijo. Son las 2 cosas que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se pierde, no es más que por culpa vuestra. Os lo hice ver el año pasado con las patatas y no hicisteis caso. Al contrario, cuando las encontrabais estropeadas, jurabais, metiendo por medio el nombre de mi hijo. Van a seguir pudriéndose y este año, por Navidad, no habrá más». Hasta ese momento del mensaje, la señora está hablando en francés en palabras de Melania. Los niños son campesinos que no han estudiado, solo entienden el dialecto local. Hay palabras del francés que no conocen y parece que la señora se percata de ello y dice, a partir de ese momento, en el dialecto local: «¿No comprendéis, hijos míos? Os lo voy a decir de otra manera». Y es entonces cuando continúa dando el mensaje, pero en el dialecto local de la región francesa de Corps, de donde son los niños.
dice la aparición: si tenéis trigo, no servirá de nada sembrarlo. Todo lo que sembréis se lo comerán los bichos, y lo que salga se quedará en polvo cuando se trille. Vendrá un gran hambre. Antes de que llegue el hambre, a los niños menores de 7 años les dará un temblor y morirán en los brazos de las personas que los tengan. Los demás harán penitencia por el hambre. Las nueces saldrán vanas, las uvas se pudrirán. Uno de los aspectos más inquietantes de esta aparición es que hay un momento en el que la señora solo es escuchada por Maximin. Melania ve cómo mueve los labios, pero no la escucha. Y al momento siguiente sucede lo contrario. Melania la escucha y Maximin solo ve cómo la señora mueve los labios. Son los dos secretos de la Salette de los que hablaremos más adelante. Pero tras ese momento misterioso, de nuevo, los dos pastorcitos juntos pueden oírla. A la vez, los dos, sus palabras. Y continúa diciendo: si se convierten, las piedras y las rocas se convertirán en montones de trigo, y las patatas se encontrarán sembradas por las tierras. ¿Hacéis vuestra oración, hijos míos? No muy bien, señora, responden los niños. Ay, hijos míos, hay que hacerla bien, mañana y tarde. Cuando no podáis más, rezad al menos un Padre Nuestro y una Ave María, pero cuando podáis, rezad más. Durante el verano no van a misa más que unas ancianas. Los demás trabajan el domingo todo el verano. En invierno, cuando no saben qué hacer, no van a misa más que para burlarse de la religión. En Cuaresma van a la carnicería como perros. ¿No habéis visto estropeado el trigo, hijos míos? No, señora, contestan. Y entonces la señora se dirige a Maximin y le dice: pero tú, hijo mío, tienes que haberlo visto una vez, en Coin con tu padre. El dueño del campo dijo a tu padre que fuera a ver su trigo estropeado. Fuisteis allí, tu padre agarró 2 o 3 espigas de trigo en sus manos, las frotó y todo se quedó en polvo. Después, al regresar, como a media hora de corps, tu padre te dio un pedazo de pan y te dijo: toma, mi pequeño, come todavía pan este año, que no sé quién lo comerá al año que viene si el trigo sigue así. Y entonces Maximin responde: ah, sí, es verdad, señora, ahora me acuerdo, lo había olvidado. Y la bella señora concluye no en el dialecto local, sino que regresa en francés, regresa a hablar en francés y dice: bien, hijos míos, hacédselo saber a todo mi pueblo. Después da un paso girando a su izquierda. Maximin se aparta un poco para dejarla pasar. Ella pasa por delante del arroyo y comienza a subir la pendiente opuesta. Y sin volverse, sin girarse, dice: pues bien, hijos míos, hacédselo saber a todo mi pueblo. La señora sube hasta un pequeño cerro que está cerca del lugar de las apariciones y al llegar a la cima se eleva, empieza su cuerpo a estar en el aire, a levitar, hasta la altura de 1,5 metros aproximadamente, según los dos testigos. Los niños la han seguido, la alcanzan, ella mira al cielo, después hacia abajo y, envuelta en luz, en palabras de los niños, va desapareciendo lentamente, primero la cabeza, luego los hombros, el resto del cuerpo. Maximin, que ya no veía más que una rosa en el pie que tenía esta señora luminosa, intenta agarrarla en el aire y no puede, su mano ya queda vacía, ha desaparecido. La claridad desaparece y es en esos momentos cuando Melania mira a Maximin y le dice: ¿no sería tal vez una gran santa? Si lo hubiéramos sabido, responde Maximin, le habríamos dicho que nos llevase con ella. Los niños no habían identificado a quién habían encontrado en la montaña y todo terminó como acabamos de describir, de una forma muy ufológica, como
una desmaterialización. Simplemente se difumina, desaparece en el aire envuelta en luz. Como vemos, el mensaje público de la Salet es sumamente apocalíptico. Habla de grandes hambrunas, de carestía de alimentos, de desaparición de cultivos básicos. Habla de epidemias, de niños que perecerán entre temblores. Esto algunos intérpretes de la profecía lo han identificado como el anuncio de epidemias de salud y otros como el anuncio de sismos, de temblores. Y lo más inquietante de todo es que relaciona estos hechos con comportamientos humanos, con la falta de respeto hacia el descanso dominical, con la falta de oraciones y rezos, con el olvido de guardar costumbres como no comer carne en Cuaresma. Otro aspecto destacado es que la señora presenta el don parapsicológico de la precognición. Conoce las vidas de los videntes. Le recuerda a Maximín un acontecimiento que ya había olvidado, el haber visto el trigo destruido en compañía de su padre. Entonces, repito, el mensaje público de la Salet anuncia grandes calamidades para el ser humano provocadas por el gradual alejamiento del ser humano tanto de Dios como de las costumbres religiosas. Asegura la tradición saletiana que surgió una fuente cerca del lugar donde la señora se había aparecido y el agua de esta fuente hizo que muchos milagros empezaran a ocurrir. Además, poco tiempo después de esta aparición mariana, que fue en 1846, se empezaron a cumplir puntualmente los anuncios de esta señora luminosa. Ya en el mismo 1846 hubo varias hambrunas, diversas cosechas que se empezaron a perder no solo en Francia, sino en toda Europa. Y esta coyuntura social y económica provocó, por tanto, que el mensaje de la Salet se extendiera rápidamente. El 19 de septiembre de 1851, muy pocos años después de la aparición, Monseñor Filiberto de Bruylat, que era el obispo de la diócesis a la que pertenecía la Salet, publicó una carta pastoral sobre las apariciones señalando lo siguiente: juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores el 19 de septiembre de 1846 en una montaña de la cadena de los Alpes, situada en la parroquia de la Salet del arciprestazgo de Corps, contiene en sí todas las características de la verdad y que los fieles tienen fundamento para creerla indudable y cierta. Un año después de ese comunicado, el 1 de mayo de 1852, publica este mismo obispado una nueva carta pastoral anunciando la construcción de un santuario sobre la montaña de la Salet, en el lugar exacto de la aparición, y también la creación de un cuerpo de misioneros diocesanos que el obispo denomina los misioneros de Nuestra Señora de la Salet, y añade: la Santa Virgen se apareció en la Salet para el universo entero. ¿Quién puede dudarlo? Los dos niños pastores que ven a la Señora de la Salet eran sumamente pobres, y a pesar de las aprobaciones oficiales hacia el culto a la Salet, la parte que hizo que esta aparición mariana fuera y sea a la fecha sumamente polémica es la parte de los llamados secretos personales, esos secretos que la Señora de la Salet da a los niños cuando Maximín solo veía que movía los labios y solo escuchaba a Melania y viceversa. Esos secretos que solo ellos mismos pudieron escuchar y que el otro, mientras tanto, solo podía ver cómo la señora movía los labios. Esos secretos fueron redactados por los niños y enviados al Papa Pío IX el 18 de julio de 1851. Este papa, el contemporáneo de las apariciones de la Salet, aprobó estas apariciones y fueron las primeras apariciones marianas de la historia reciente de la Iglesia que tuvieron un proceso canónico de investigación eclesiástica. Bien, aquí viene una de esas cuestiones
importantes. Hablemos en profundidad de esos dos secretos privados que solo el Papa Pío IX conocía. Ahora son públicos y sabemos su contenido, y esto fue gracias a un descubrimiento inesperado en el año 1999. En concreto en Roma, en el Vaticano, el 2 de octubre de 1999, los secretos revelados por la Virgen María en la Salette a los pastores que fueron enviados al Papa Pío IX en 1851 y que se creían perdidos, que nadie había visto, fueron recuperados. Repito, en 1999 se encontraron milagrosamente en los archivos del antiguo Santo Oficio por parte del padre Michel Corteville, autor de este descubrimiento. Y bueno, en esos momentos se hicieron públicos. Se encontraron, repito, en 1999 en los archivos del antiguo Santo Oficio esas dos cartas de Melania y Maximin al Papa Pío IX con los secretos privados de la Salette. Solo el Papa Pío IX conocía su contenido y ahora son públicos gracias a ese descubrimiento de las cartas en 1999. Entonces, estudiemos ahora esos dos secretos que son inquietantes. Empecemos por el de Maximin. Dice en la carta que este niño de 11 años envió al Papa. El 19 de septiembre de 1846 vimos a una hermosa señora. Nunca hemos dicho que esta señora fuera la Santísima Virgen, pero siempre afirmamos que era una hermosa señora. Yo no sé si era la Virgen María u otra persona. Por lo que a mí respecta, hoy creo que se trataba de la Santísima Virgen. Esto es lo que la señora me dijo. Si mi pueblo continúa igual, esto que te diré sucederá pronto. Si cambia un poco, sucederá más tarde. La Francia ha corrompido el universo. Un día ella será castigada. La fe se apagará en Francia. 3/4 partes de Francia dejarán de practicar la religión. La otra parte la seguirá practicando, pero sin hacerlo realmente. Luego de esto, las naciones se convertirán. La fe se renovará por todas partes. Un gran país del norte que ahora es protestante se convertirá. Con el apoyo de este país, todos los países del mundo se convertirán también. Antes de que esto suceda, habrá grandes problemas en la Iglesia y en todas partes. Luego nuestro Santo Padre, el Papa, será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Luego vendrá una gran paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a turbarla. Todo lo que yo digo vendrá en el otro siglo, o a más tardar a los 2000 años. Maximin Guiraud, ella me dijo que lo diga un tiempo antes. Santo Padre, pido su santa bendición, una de sus ovejas, 3 de julio de 1851, Maximin. Ese es el primer secreto privado de la Salette, la carta, el mensaje que la Virgen le dio a Maximin, que solo él podía oír y que solo reveló en esta carta al Papa. Es un mensaje que me resulta fascinante. En primer lugar, cuando hablamos de relatos de místicos o de videntes marianos, mucha gente se pregunta cómo es posible que recuerden visiones o palabras tiempo después de que se hayan producido. Esto es una constante, una característica que se cumple de forma puntual en místicos y en videntes marianos. Adquieren un don, un carisma, el lenguaje religioso, un don psíquico en términos parapsicológicos, que hace que de repente tengan una comprensión total del mensaje y que éste se mantenga vivo en su memoria a pesar del paso del tiempo. Ocurre, por ejemplo, en el caso de Hildegarda de Bingen, que tarda 10 años en poner por escrito algunas de sus visiones y que, sin embargo, conserva nítidas en todo momento en su mente. Y ocurre como vemos en el caso de Maximin, un pastor iletrado de 11 años
sin conocimiento ni expresión ni vocabulario suficiente como para que esta información salga de él mismo. Me parecen muy verídicas y acertadas sus palabras al decir que han visto una señora y reconocer que él no tiene la certeza de que sea la Virgen. La señora habla de su hijo, pero en ningún momento durante su mensaje se identifica como la Virgen. Entonces es honesto al decir que no conoce la identidad de quien se ha aparecido, algo que mantiene Maximin hasta el final de sus días y que le supuso bastantes problemas, como os explicaré más adelante. Me parece fascinante que a mediados del siglo XIX hable el secreto de la Salette, el de Maximin, de que la fe se va a apagar y que los pocos que practiquen la religión en realidad no lo harán realmente. Está hablando de la religión católica y de lo que está ocurriendo tanto en Francia como en la mayor parte de Europa occidental. En datos actuales, aunque en Francia el catolicismo sigue siendo la primera religión en el país, aún así, solo el 29% de los franceses se declara católico. En un lapso de medio siglo, los creyentes católicos de Francia se han ido a pique, porque en los años 60 del pasado siglo, el 85% de los franceses decía ser católico y ahora es un 29%. Y dice en la aparición de la Salette que los pocos que sigan siendo religiosos en realidad no lo serán, no practicarán religión. Y es exactamente lo que está ocurriendo. En Europa las iglesias están vacías y en concreto en Francia, de ese 29% de franceses que actualmente se declaran católicos, solamente el 8% practica la religión y asiste a misa habitualmente. Y analicemos la parte más impactante del mensaje de Maximin. Dice: un gran país del norte que ahora es protestante se convertirá. Con el apoyo de este país, todos los países del mundo se convertirán también. Antes que esto suceda, habrá grandes problemas en la Iglesia y en todas partes. En mi opinión muy personal, ese gran país del norte podría ser Estados Unidos, un país histórica y tradicionalmente mucho más protestante que católico y que sin embargo y contra todo pronóstico, dice Maximin, se convertirá. Y lo más interesante es que dice, con el apoyo de este país, todos los países del mundo se convertirán también. Es impresionante porque llevamos semanas en Noche de Lluvia comentando la vinculación de Estados Unidos y más concretamente de Donald Trump y de su gobierno con el catolicismo, especialmente los episodios titulados Escándalo en el Vaticano y La Cúpula Dorada. En ambos episodios analizamos la llegada de León XIV, el primer papa estadounidense, coincidiendo con el segundo mandato en la Casa Blanca de Donald Trump, que siempre dijo ser protestante, pero que ahora ha virado hacia el catolicismo y tiene un profundo interés en el Vaticano. Tanto él como los miembros de su gobierno, destacándose el caso del vicepresidente Vance, que se convirtió hace unos años al catolicismo y ahora tiene sesiones de rezo en el despacho Oval, o pasando por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que se presenta en entrevistas con la cruz del miércoles de ceniza en la frente. Vuelvo a repetir las palabras de Maximin: un gran país del norte que ahora es protestante se convertirá, y con el apoyo de este país, todos los países del mundo se convertirán también. Antes que esto suceda, habrá grandes problemas en la Iglesia y en todas partes. Y la segunda parte del secreto de Maximin, vidente de la Salette, dice: luego nuestro Santo Padre, el Papa, será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Luego vendrá una gran paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a turbarla. Para mí también tiene muchísimo sentido este mensaje. Nuestro Santo Padre será perseguido, dice. Y esto es algo que ha sucedido con todos los papas recientes. Veamos una lista rápida del asunto.
El 25 de enero de 1979, en la Basílica de Guadalupe, en México, una persona intenta colocar una bomba contra Juan Pablo II y los peregrinos. El 16 de febrero de 1981, momentos antes de llegar Juan Pablo II a un estadio de Pakistán, se registra una explosión a escasos metros de donde iba a oficiar el Papa una misa. El 13 de mayo de 1981, el turco Ali Akka abre fuego, dispara contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro del Vaticano. Un año después, el 12 de mayo de 1982, cuando Juan Pablo II visitó Fátima, en Portugal, un sacerdote católico, Juan Fernández Cron, trata de atentar contra Juan Pablo II con una bayoneta. El 21 de mayo de 1983, unos explosivos destruyen la tribuna levantada para Juan Pablo II en un barrio de Milán. Tenía previsto el Papa oficiar una misa en ese punto exacto al día siguiente. El 6 de mayo de 1984, un estudiante surcoreano disparó contra el vehículo que transportaba a Juan Pablo II en Seúl. 2 años después, el 25 de noviembre de 1986, un irlandés tenía cócteles Molotov preparados para atentar contra Juan Pablo II. En 1990, la oposición al gobierno de Costa de Marfil tenía también preparado un plan para acabar con Juan Pablo II durante su visita a este país africano. Y el 11 de enero de 1995, Al-Qaeda, la Al-Qaeda de Bin Laden, quiso atentar contra Juan Pablo II durante un viaje del Santo Padre a Manila. El 20 de junio de 1998 también se halló un artefacto que parecía una bomba o la imitación de una bomba en un escenario en Viena donde el Papa Juan Pablo II tenía previsto celebrar misa. Y también en el año 2002 se localizó igualmente otro artefacto explosivo, esta vez en Cracovia, en la tierra natal del Papa, Polonia, en un punto por donde el Papa iba a pasar. Y hablemos ahora de Benedicto XVI. En el año 2006, el grupo terrorista Al-Qaeda amenazó directamente a Benedicto XVI, afirmando que él y Occidente están condenados. Eso dijeron. El gobierno italiano ordenó aumentar el nivel de seguridad nacional a causa de estas amenazas de Al-Qaeda contra el Papa. Y también en el caso de Benedicto XVI, en el año 2006, Ibrahim Ak, un joven de 26 años, lanzó disparos al aire ante la sede del Consulado de Italia en Estambul, Turquía, para protestar por la llegada de este Papa a una visita oficial a Turquía. También, en el caso de Benedicto XVI, el 6 de junio de 2007, una persona le atacó en la plaza de San Pedro, en Roma, y unos años después, en el 2009, una mujer saltó las barreras de seguridad en la Basílica de San Pedro y tiró al suelo a Benedicto XVI mientras él caminaba por el pasillo principal de la Basílica para dar inicio a la misa de Nochebuena. Y hablemos del Papa Francisco. Con respecto al Papa Francisco, en el año 2021, él mismo contó en su autobiografía que tras aterrizar en Bagdad, en Irak, le informaron que 2 terroristas iban a marcharse de la vida en un acto donde Francisco iba a participar. El plan se pudo evitar, se pudo frustrar gracias a un aviso de los servicios de inteligencia británicos. En Irak, Francisco sufrió 2 intentos de atentado. En primer lugar, una mujer que iba a irse de la vida con explosivos cerca del Papa y posteriormente también con una furgoneta llena de explosivos. Entonces, este mensaje secreto de Maximin, recibido
por parte de la señora Luminosa, que habla de persecución hacia el Santo Padre, vemos que en todos los últimos papas de tiempos recientes se ha cumplido. Y si me lo permiten, en esta parte del secreto de Maximin, donde dice que el Santo Padre será perseguido, más allá de lo físico, más allá de los atentados, si hablamos realmente de una persecución moral, teológica, no ha habido papa más perseguido por sus valores en tiempos recientes que el Papa Francisco. Para mí, Francisco y su cruzada de todos somos todos y todos cabemos dentro de la Iglesia hacen que en él se cumpla a la perfección este secreto de la Salet, de la persecución del Santo Padre. Y después dice el secreto: su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Bien, resulta que ahora todos sabían que el cardenal Prevost sería el sucesor de Francisco, pero no. Él estaba en algunas listas de favoritos, pero nunca apareció en los puestos altos de la tabla. Se fue perfilando como candidato clave después, en las últimas conversaciones del colegio cardenalicio antes del cónclave. Y lo más importante, nadie esperaba, salvo raras y honrosas excepciones, un papa americano y muchísimo menos norteamericano. Y repito las palabras de la Salet: su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Luego vendrá una gran paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a turbarla. Casualmente, desde los primeros días de su papado, León XIV fue apodado el Papa de la Paz. Tendremos que ver si esta paz, como dice la profecía de la Salet, es o no duradera. Según este secreto, no durará mucho y dice: un monstruo vendrá a turbarla. Bien, estudiemos ahora el secreto redactado por Melania el 6 de junio de 1851. Este segundo secreto privado de la Salet dice así: secreto que me dio la Santísima Virgen de la Montaña de la Salet el 19 de septiembre de 1846. Melania, te diré algo, pero no se lo digas a nadie. El tiempo de la ira de Dios ha llegado. Si después de que hayas dicho al pueblo lo que acabo de decirte y lo que todavía voy a decirte, si después de eso no se convierte, si no hacemos penitencia y si seguimos trabajando el domingo y seguimos blasfemando del santo nombre de Dios, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo del diablo. Mi hijo va a hacer estallar su poder. París, esta ciudad manchada con todo tipo de crímenes, perecerá infaliblemente. Marsella será destruida en un breve tiempo. Cuando esto suceda, habrá en la tierra un completo desorden, un completo caos. El mundo será abandonado a sus pasiones impías. El Papa será perseguido desde todas partes. Dispararán sobre él. Querrán matarlo, pero no podrán. El vicario de Dios triunfará de nuevo una vez más. Los sacerdotes y religiosas y los verdaderos siervos de mi Hijo serán perseguidos, y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Habrá una hambruna en aquel tiempo. Después de que hayan llegado estas cosas, mucha gente reconocerá la mano de Dios sobre ellos, se convertirá y hará penitencia por sus pecados. Entonces un gran monarca subirá al trono y su reinado durará unos pocos años. La religión florecerá de nuevo, se extenderá por toda la tierra y la fertilidad será grande. El mundo, satisfecho por no faltarle nada, volverá a sus desórdenes. Se olvidará de Dios y se entregará a pasiones criminales. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo habrá quienes se entreguen al desorden, y esto será lo más terrible. En fin, un infierno reinará sobre la tierra. Entonces será cuando el anticristo nacerá de una religiosa, pero desgraciada de ella, mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo. ¡Ay de aquellos que crean en él! El tiempo no está lejos
Esto va a suceder sin haber pasado 2 veces 50 años. Hija mía, no digas lo que acabo de decirte, no se lo digas a nadie, no digas que un día tienes que decirlo, no digas nada que mire a esto, no digas nada hasta que yo te diga decirlo. Ruego a nuestro Santo Padre el Papa que me dé su santa bendición. Esta es la carta con el secreto de Melania, redactada en 1851, que solamente había leído el Papa Pío IX y que en 1999 aparece en el Vaticano y se hace pública. Si el mensaje de Maximin era impactante, lo es todavía más el de Melania. Es importante recordar que ellos no se contaron el uno al otro sus respectivos secretos, solo los escribieron en esas cartas enviadas al Papa y ya. No volvieron a tener relación, no volvieron a estar juntos, no continuaron con ese vínculo a pesar de que les unía la aparición de la Salet. Los dos mensajes van en el mismo sentido, con diferentes palabras vienen a decir prácticamente lo mismo, pero el secreto de Melania dice más cosas. Nos habla de que las personas se han alejado de Dios, que no practican la religión y que es el pueblo de Dios esclavo del diablo. Esto me parece sumamente importante porque la parte del culto al diablo hasta hace muy poco tiempo era un rumor. Sí había estadísticas, sí había alguna noticia perdida en la prensa, pero a raíz del auge de Internet y especialmente del mundo de los podcasts, se ha puesto de manifiesto con pruebas que el tema del culto al diablo es real, una realidad que siguen miles de jóvenes. Ya no es un secreto privado que se reduzca a espacios como el mercado de Sonora, en la Ciudad de México o al pueblo de Catemaco. Ahora los que ejercen estos cultos lo hacen abiertamente, de forma pública, hablan de ello, lo muestran ante las cámaras y en los principales centros comerciales hay tiendas de aspecto gótico que venden todo tipo de ropa y objetos y accesorios con motivos diabólicos. Nos habla el secreto de Melania de una venganza de Dios contra el mundo por esta situación, algo que no es muy habitual en las apariciones marianas, que tienden más bien a tener un tono maternal y a no ser tan directas. Aquí nos recuerda más a ese Yahvé tan volátil y belicoso del Antiguo Testamento. Melania dice: Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo del diablo. Mi hijo va a hacer estallar su poder. Esto, pues, no tiene mucho de maternal, es más bien amenazador. Y más adelante nos habla de los intentos de acabar con la vida del Papa, pero que no lo podrán lograr, algo que también se ha cumplido puntualmente. Y también habla el secreto de la persecución religiosa, de nuevos mártires del catolicismo, que sí está sucediendo actualmente en lugares como África o el Medio Oriente. Y luego nos habla de lo más espinoso de este mensaje de la Salet. Dice: entonces un gran monarca subirá al trono y su reinado durará unos pocos años. La religión florecerá de nuevo y después el anticristo nacerá de una religiosa, pero desgraciada de ella. Mucha gente le creerá porque dirá que él ha venido del cielo. Ay de aquellos que crean en él. El tiempo no está lejos. Esto va a suceder sin haber pasado 2 veces 50 años. Desde el punto de vista del secreto de Melania sobre las apariciones de la Salet, ya caminaría entre nosotros el anticristo, nacido de una religiosa. En este punto, la verdad, no tengo ningún dato que pueda respaldar o dar por verídica esta situación. Los videntes, a pesar de las apariciones, estos videntes de la Salet, a pesar de las aprobaciones, a pesar de los secretos, tuvieron vidas polémicas y difíciles. Aunque en un principio Maximin trató de ser sacerdote, al parecer no era muy bueno estudiando, no consiguió superar los primeros pasos en el seminario y finalmente abandonó.
y tomó caminos quizá no tan apropiados desde el punto de vista de la Iglesia para un vidente mariano. Fue soldado, regentó una tienda de artículos religiosos, es decir, oficios que no tenían mucho que ver para lo que se supone que debe hacer, repito, desde el punto de vista de la Iglesia, un vidente mariano. También, de hecho, aseguran las crónicas de la época que, pues, se habría vuelto aficionado al vino y, para colmo, tuvo un incidente con un santo de la época en Francia, el cura de Ars, Juan Bautista María Vianney, el que, por cierto, es un santo al que se refirió recientemente el Papa León XIV como ejemplo misionero y de vida santa. En el siglo XIX, Juan María Vianney, el cura de Ars, se hizo tremendamente famoso por su gran capacidad como confesor. Se considera desde el punto de vista de la Iglesia Católica que este sacerdote tenía un don, que poseía la capacidad de generar, a través de sus palabras, arrepentimiento entre aquellos que habían pecado y se acercaban hasta su confesionario a confesarse. En el catolicismo, San Juan María Vianney está considerado como uno de los grandes confesores de todos los tiempos. Hasta tal punto llega su fama como confesor que eran miles de personas las que acudían en su tiempo hasta la región francesa de Ars para confesar sus pecados a este cura. Para poder atender a tan alta demanda, este sacerdote se pasaba más de 10 horas al día en el confesionario. Hay fuentes que hablan de hasta 18 horas diarias escuchando a los pecadores e imponiendo penitencias. En palabras de Juan Pablo II, me impresionaba profundamente, en particular su heroico servicio de confesionario. Este humilde sacerdote, que confesaba más de 10 horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado, en un difícil periodo histórico, provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella. Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. Hay testimonios igualmente de que parecía conocer la vida de cada persona que entraba en su confesionario. Por ejemplo, en el proceso de canonización se conservan testimonios como este, el de un joven de Lyon, una ciudad de Francia, que se había confesado con el cura de Ars y de repente el cura le dijo: «Amigo, no lo has dicho todo». Y el joven dijo: «Ayúdeme usted, padre, porque no puedo recordar todas mis faltas». Y dice el cura de Ars: «¿Y aquellos cirios que hurtaste en la sacristía de San Vicente?». Y era verdad, esto lo había hecho este joven pecador y no lo recordaba, y se lo recordó de forma sobrenatural el cura de Ars. También había un testimonio que decía que este sacerdote le había preguntado a una persona: «¿Cuánto tiempo lleva usted sin confesarse?». Y esta persona dijo: 40 años. Y dijo el cura de Ars: 44. Y el hombre sacó un lápiz e hizo una resta en la pared y dijo: «Es mucha verdad, es verdad lo que está diciendo». Entonces, repito, un personaje, el cura de Ars, con fama sobrenatural ya en vida. Este sacerdote, el cura de Ars, murió el 4 de agosto de 1859. Sus restos se conservan incorruptos en el santuario de esta localidad francesa, en Ars, en la localidad a la que dedicó su vida y donde falleció, y fue canonizado, convertido en santo, por Pío XI en 1925. ¿Y adivináis quién fue uno de los miles, millones que pasó por el confesionario del cura de Ars? Maximin, el vidente de la Salette, y además esto provocó una gran polémica. San Juan María Vianney, el cura de Ars, se mostró siempre partidario de la aparición de la Salette, es contemporáneo a esta aparición, hablaba de ella en sus sermones, tenía agua del manantial que había brotado en la Salette después de la aparición,
bendecía medallas con la imagen de la Virgen de la Salet, es decir, tenía una inclinación positiva hacia esta aparición mariana, y eso hizo que muchas otras personas comenzaran a creer en el mensaje de la Salet gracias a que el cura de Ars hablaba de ello. Sin embargo, 4 años después de las apariciones, el vidente Maximin se desplaza a Ars para ser confesado por Juan María Vianney. Ya hemos comentado que intentó ser sacerdote, entró al seminario, pero tenía dificultades para aprender y además tenía muchas dudas. Por este motivo, Maximin quería consultarle a este sacerdote con fama de santo acerca de su vocación sacerdotal. El ratito que pasaron juntos en el confesionario no fue nada bien. El cura de Ars, después de esta entrevista, se negó a seguir hablando favorablemente de las apariciones. No quería saber nada del tema. Y cuando Maximin era interrogado acerca de la conversación con Juan María Vianney, este decía que el sacerdote ya mayor, con dificultad para escuchar correctamente, que no le había entendido, que había dicho Maximin en confesión que había mentido algunas veces, pero que en ningún caso se refería a la aparición de la Salet. Esta es la justificación que daba Maximin, pero el caso es que el cura de Ars dejó a un lado la aparición mariana de la Salet, que en un principio le había fascinado. Hay fuentes que aseguran que cuando le preguntó a Maximin si era él quien había visto a la Virgen, le dijo Maximin al cura de Ars que él había visto a una señora. Esta vertiente de la historia dice que el cura de Ars le dijo que si no era verdad, debía retractarse públicamente. Sea como fuere, el caso es que el cura de Ars empezó a albergar dudas. En el libro Vida del beato Juan María Bautista Vianney, del misionero Alfredo Monin, dice lo siguiente: el beato Vianney decía: no nos atormentemos con eso, si no es verdad, vendrá al suelo por sí sola, mas si la obra es de Dios, los hombres no podrán destruirla. A pesar de las retractaciones de Maximin, en octubre de 1858 el párroco de Ars, tras pedir a Dios que le librase de sus dudas, volvió a creer en la aparición, manifestó su fe a un sacerdote y afirmó haber obtenido una gracia temporal a través de la intercesión de Nuestra Señora de la Salet. Recobró la paz y el reposo al renovar su fe en la aparición, incentivando de nuevo las peregrinaciones y bendiciendo sus imágenes. Sea como fuere, Maximin, a pesar de estas polémicas, pues murió a los 38 años de edad, sin haber tenido una vida destacada, vinculada con las apariciones. Aún así dijeron que había muerto en olor de santidad, con fama de santidad. En noviembre de 1874, Maximin subió por última vez a la Salet. El día de su muerte, el 1 de marzo de 1875, tras recibir la extremunción, pidió que le dieran agua de la Salet. Sus últimas palabras aseguran que fueron Nuestra Señora. Y recuerdo ahora que él siempre dijo que había visto a una señora, no decía al principio que había visto a la Virgen, de ahí quizá la confusión del cura de Ars. Y en el caso de la otra vidente, Melania, también es igual de polémica su vida o todavía más. Después de la aparición, la joven fue internada en el convento de las Hermanas de la Providencia. Al parecer, a las autoridades eclesiásticas no les gustaba que en vez de servir a los demás y trabajar de forma silenciosa, se viera siempre rodeada de personas a las que les hablaba de la aparición. Incluso iba más allá y hablaba de la situación política de su tiempo, del peligro que suponía la masonería, del supuesto interés, según ella, masónico por destruir el catolicismo en Francia. Sea como fuere, es enviada a Inglaterra, luego vuelve a Francia, después a Italia. Prácticamente vivió dando tumbos por diferentes conventos, tratando de que llegara al Papa, a manos del Papa, otras revelaciones apocalípticas que supuestamente había tenido. Unas revelaciones que también habrían incluido
que la aparición le dictara nombres, reglas y hábitos de las órdenes religiosas que se habían creado en la Salet para atender a los peregrinos. Según sus supuestas visiones, esa orden de hombres debía llamarse Orden de los Apóstoles de los Últimos Días y la de las mujeres Orden de la Madre de Dios, pero el obispo se negó a cumplir con estas demandas de Melania. Quizá por esta mala relación con las autoridades eclesiásticas, en noviembre de 1879, estando la vidente en Italia, publica un libro, La aparición de la Virgen en la montaña de la Salet, donde incluye el mensaje secreto personal que la Virgen le entregó durante la aparición mariana y que solo había visto el Papa, a pesar de que esa obra, que es el libro de Melania, tenía el visto bueno del obispo responsable de la zona de Italia en la que ella se encontraba, Monseñor Salvatore Luigi Sola. La Iglesia no estaba de acuerdo con sus palabras. Ya habíamos comentado anteriormente que las apariciones fueron aprobadas por la Iglesia, que los dos secretos los tenía el Papa desde 1851, pero a pesar de esto, y debido a las predicciones, milagros, a todas estas cosas que después fue diciendo Melania, la Iglesia tenía dudas. La misma autoridad eclesiástica que aprobó la aparición, el obispo de la diócesis de la Salet, más tarde haría unas declaraciones bastante fuertes. En 1854 escribió que las cosas que Melania estaba diciendo últimamente no tenían fundamento, que carecían de importancia respecto a los sucesos de la Salet. Dijo, son posteriores a estos sucesos y no tienen conexión con ellos. Además, el obispo, el 19 de septiembre de 1855, dio un mensaje desde la montaña de la Salet que es inequívoco. Dijo, la misión de los pastores ha terminado, ahora comienza la de la Iglesia. Al fallecimiento de este obispo, el sucesor de este sigue la línea de su predecesor, niega a Melania, de hecho no autoriza a que profese sus votos religiosos, señalando que todavía no está madura espiritualmente, y Melania ante esto se rebela. Dice que la verdadera razón de esta negativa era que el obispo, a quien molestaban las palabras del secreto y el mensaje de la aparición, trataba de congraciarse con el republicano Napoleón III. Y es que en aquellos momentos Francia estaba dividida a nivel político entre republicanos y monárquicos. Melania se prestaba a repetir las palabras de la Virgen María, denunciaba la masonería y ponía en grandes dificultades a la jerarquía católica que estaban tratando de sobrevivir en un panorama político republicano. Melania profesaba abiertamente sus simpatías monárquicas, confiriendo al culto a Nuestra Señora de la Salet un significado político. Y por todos estos motivos es que ella se marcha a Inglaterra y a otros lugares de Europa. Entonces, en 1879, Melania publica el secreto que nosotros ya hemos visto, el secreto que ella le envía al Papa en 1851. Y he aquí la gran polémica. El secreto que publica en 1879 no era exactamente igual al que escribió en 1851. De hecho, era diferente y añadía palabras muy polémicas. En el secreto publicado en 1879 dice lo siguiente: Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo, habrá un eclipse en la Iglesia. En concreto, en la segunda versión del secreto dice estas frases: la Iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado, pero entonces Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios a los hombres de buena voluntad, para que crean en Dios, y muchas almas serán consoladas y harán grandes progresos en virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Va a ser durante este tiempo que el anticristo nacerá,
de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la serpiente antigua, el maestro de la impureza, su padre. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, en una palabra será la encarnación del diablo, dará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimenta de otra cosa más que impurezas. Tendrá hermanos que sin ser demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años llamará la atención por brillantes victorias que ganará y pronto lo harán jefe de ejércitos, ayudados por las legiones del infierno. Estas palabras tan fuertes e impactantes no aparecen por ningún lado en El secreto de 1851. Por eso fue tan sumamente importante que en el año 1999 aparecieran esas dos cartas perdidas en los archivos del Santo Oficio de Roma con los secretos originales. Cuando la Iglesia publicó las cartas originales, entonces las diferencias, las dos versiones de Melania quedaron en evidencia. Este es un tema muy espinoso en el Vaticano, porque diferentes facciones dentro del colegio cardenalicio a lo largo de los últimos años han tratado de utilizar esta información para desestabilizar las altas jerarquías de la Iglesia, hasta el punto de que los papas han tenido que intervenir en el asunto. En concreto, según explica el experto en asuntos religiosos Francisco Molina Muñoz, el 21 de diciembre de 1915, Benedicto XV emitió un aviso oficial, lo que se denomina en el argot vaticano y eclesiástico un admonitum, en el que reconoció que había muchas versiones del secreto de Melania de la Salet en todas sus formas y sus diferentes versiones, y prohibió a fieles y al clero hacer estudios sobre él o discutirlo sin permiso de sus obispos, indicando además el admonitum que la prohibición idéntica de la Iglesia publicada bajo el papado de León XIII seguía teniendo fuerza vinculante. Y es que antes, en 1910, ya la Iglesia se había pronunciado, el Vaticano, sobre ese secreto de la Salet, diciendo lo siguiente: la Virgen Santísima le confió a cada uno de los dos niños un secreto especial. Estos dos secretos, que nunca ni Melania ni Maximin revelaron el uno al otro, fueron enviados por ellos a Pío IX en 1851 por consejo de su obispo. No sabemos qué impresión causaron en el Papa estas misteriosas revelaciones, ya que en ellas hay dos versiones diametralmente opuestas. El secreto de Maximino se desconoce, ya que nunca fue publicado. El de Melania se insertó en un folleto que ella misma publicó en el 79 en Italia, con la aprobación del obispo del lugar. Se produjo una gran controversia sobre si el secreto publicado en 1879 es idéntico al que fue comunicado a Pío IX en 1851 o si en su segunda forma era simplemente algo de su imaginación. Esta última opinión es la de las personas que creen que debe distinguirse entre la vidente Melania de 1846, inocente y simple, y la visionaria de 1879, cuya mente había sido perturbada por la lectura de libros apocalípticos y los Illuminati. Como Roma no se pronunció, el conflicto continuó entre los dos campos. La mayoría de los defensores del texto de 1879 sufrieron la censura de sus obispos. Maximin, después de una vida infeliz y errante, regresó a su pueblo, donde murió en olor de santidad. Melania finalizó su vida, que no había sido menos errante, en Italia el 15 de diciembre de 1904. Son datos que publica el experto Francisco Muñoz Molina, extraídos de la Enciclopedia Católica de 1910.
Quiero señalar incluso que la Iglesia llegó a poner el libro escrito por Melania en el índice de libros prohibidos. Trataron de desaparecer todas las copias que había en circulación. Con todo y a pesar de estas grandes controversias, Melania es venerable de la Iglesia. En 1879, León XIII levantó las restricciones sobre la Salet, permitiendo una mayor aceptación de esta aparición mariana. Pero a pesar de este reconocimiento, Melania siguió enfrentando desafíos por todo lo que acabamos de comentar. Melania falleció en 1904 en Italia. En 1923 se inició el proceso de beatificación, pero nunca llegó a buen puerto. Melania fue enterrada en Altamura, Italia, en una tumba en la que hay un relieve que representa a la Virgen recibiendo a la vidente de la Salet en el cielo. Y fijaos que hace pocos años se hizo un descubrimiento sobre Melania fascinante. Fue en el año 2022 en Pagani, en Italia. En palabras del padre Antonio Pupo, director del Archivo Redentorista de la Congregación del Santísimo Redentor de Pagani en Italia, un descubrimiento muy interesante podría estar relacionado con el Archivo Provincial Redentorista de Pagani. Encontramos unas prendas con dibujos y manchas que probablemente sean hemografías escritas con sangre. Después de varias investigaciones descubrimos que podrían haber pertenecido a la vidente de las apariciones de la Salet en 1846, a Melanie Calvat. En palabras del profesor Giovanni Pepe, colaborador del Archivo Provincial de Pagani, hace unos años el padre Ciro Abella encontró en el Archivo Provincial de la Congregación en Pagani una caja que contenía ropa de mujer grabada con figuras y símbolos sagrados. Sin saber a quién pertenecían y por qué los tenían allí, consciente de que existía el riesgo de que desaparecieran, los llevó hacia Orania a la espera de aclarar su naturaleza. Intrigado, durante varios años estudié las fotos que tomé y finalmente, en diciembre pasado, en colaboración con el administrador del Archivo Provincial, el padre Antonio Pupo, los trajimos a Pagani, donde fueron debidamente catalogados. Se trata de unos 40 hallazgos con imágenes impresas que, tras una breve investigación, parecen ser hemografías escritos con sangre. Por casualidad, estudiando en el archivo un manuscrito del padre redentorista Salvatore Schiavone, que contiene una breve biografía del padre redentorista Vincenzo Venditti, leí una frase que me hizo exultar de alegría y aclaró definitivamente el origen de las vestiduras misteriosas. Venditti era confesor de la sierva de Dios Melania y tenía las camisas quemadas que tenían la imagen de las almas del purgatorio. Esperamos que tan importantes hallazgos no vuelvan a caer en el olvido, conscientes de que pueden contribuir a reescribir la convulsa historia de la pastora de la Salet. Repito, es fascinante porque parecen ser ropas de la vidente de la Salet marcadas con sangre y fuego, representando supuestamente a las almas del purgatorio. Casi nadie sabe de la existencia de este material y realmente es muy impactante. Parecen personas sufriendo al pie de la cruz, siendo atacadas por demonios, por pájaros, por monstruos, no sé cómo definirlo, pero aquí tenéis esas ropas de Melania escritas con sangre. A la fecha, muchos peregrinos siguen visitando la Salet y asegurando que se producen milagros en este lugar. Por todo el mundo hay cofradías y asociaciones vinculadas a la Salet, incluso cientos de páginas dedicadas a la Salet, pero prácticamente todas cuentan la historia a medias, evitando intencionadamente las polémicas que rodean a la aparición. La Salet fue la primera aparición mariana de tiempos recientes en la Iglesia que tuvo un proceso canónico y a la fecha
Su mensaje apocalíptico sigue impactando al mundo. Recuerdo que durante toda la aparición, la Señora de Luz no dejó de llorar. No dejó de llorar por la humanidad de nuestro tiempo. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.